La Biblia nos enseña que Dios, viendo que el hombre ya no tenía esperanza, porque el hombre que Dios creó, lo creó a su imagen y a su semejanza, y Dios lo creó para que el hombre viviese en paz con Dios. Dios quería compartir sus bienes, compartir su gloria con el hombre, compartir todas sus bendiciones, pero el hombre le falló a Dios. Dios puso aquella primera pareja en un jardín y allí le dijo: todo esto es tuyo, gobierna sobre todo eso, todo será tuyo, y de todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero hay un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le dijo: el día que de él comiera, ciertamente morirán. Pero fíjese que Dios le prohíbe una cosa, pero le dio muchas. Gloria sea a Dios. Así Dios nos prohíbe a nosotros cositas, algunas cositas: no hagas esto ni hagas aquello, pero cuántas nos da en lugar de las que nos prohíbe. Y la gente prefiere hacer mejor lo que Dios prohíbe y no hacer lo bueno para Dios. Adán le falló a Dios. Se acercó al lugar donde Dios le dijo: no toques del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo comas, el día que de él comieras ciertamente morirás. Y Eva lo sabía también, y Eva se acercó, y allí estaba Satanás, estaba observando cuánto paso daba Adán y Eva, porque Satanás está pendiente a cuánto paso da el hombre y la mujer de Dios. Satanás está interesado en saber dónde usted se mueve, qué usted hace, si viene a la iglesia, a qué viene, si viene a la campaña, a qué viene. El diablo está interesado. Por eso, mire, cuando venimos a la campaña, el primero que viene es Satanás. Se nos sienta ahí al lado y le dice a la gente ahí al lado: no alabe a Dios, no abra tu boca para decir amén y gloria a Dios, quédate calladito ahí y no te muevas para decir nada. Esa es obra de Satanás. Porque el diablo sabe que cuando el creyente comienza a alabar y a glorificar a Dios, cosas grandes suceden. Se sanan los enfermos, se salva la gente, la gloria de Dios desciende. ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! Y el hombre se llena de gloria cuando el hombre comienza. Mire, un creyente que aprende a alabar y a glorificar a Dios es un creyente agradecido, lleno de la gloria de Dios. Y Satanás estaba pendiente a cuánto pasito daba Adán y Eva. Y un día vio que Eva se acercó hasta el lugar donde estaba el árbol, que Dios dijo: no tocan de ese árbol, no lo toquen, no coman de él. Y allí Satanás se acercó y se metió en una serpiente y habló a través de la serpiente y le dijo a Eva: con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha dicho que no coman de eso. Sabe Dios que el día que ustedes coman de eso serán como dioses y serán abiertos vuestros ojos. Y entonces le ofreció a Eva, y Eva sucumbió ante las tentaciones de Satanás. Y no solamente se conformó con comer ella, fue y le llevó a su marido también. Y cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se le abrieron sus ojos, y entonces fue que Adán y Eva se dieron de cuenta que estaban desnudos, y sintieron vergüenza, y comenzaron a huir de la presencia de Dios. Mi alma te adora, Jesucristo. Cuando Dios descendió y Dios bajó al jardín del Edén, donde los había puesto en aquel huerto, cuando Dios bajó y vio que Adán y Eva no estaban allí, Jehová comenzó a llamar a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán escuchó la voz de Dios, se escondió, tuvo miedo, pero Dios siguió buscándolo. ¿A qué bajó Dios? No bajó a acabar con Adán y Eva. No vino para destruirlo. Dios podía haberlo hecho. Dios podía acabar con Adán y Eva. Le fallaron a Dios, mas sin embargo, Dios descendió para levantar al hombre que había caído. Mi alma te adora, Jesucristo. Este es el Dios nuestro. El Dios nuestro no quiere que usted se pierda. El Dios nuestro no quiere que yo me pierda, que ninguno de los que estamos aquí en esta noche nos perdamos. El Dios nuestro no quiere que usted vaya al infierno. Por eso estas campañas, mis amados hermanos, por eso Dios levanta hombres y mujeres y los mueve de lugar a otro, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Gloria sea a Dios. Adán y Eva le fallaron a Dios, pero Dios bajó a buscarlo y buscó a Adán y Eva. Cuando los encontró,
Adán se excusó delante de Dios, le echó las culpas a Dios y le dijo: la mujer que me diste no servía, ella fue la que me dio a comer y yo fallé, gloria sea a Dios. Y Eva le echó las culpas a la serpiente. ¿Y a quién se le iba a echar la serpiente? Satanás, gloria sea a Dios. Pero cuando Dios descendió, mis amados hermanos, Dios vino a levantar al hombre que había caído ya. Y Dios sacrificó un animal, y con la sangre de aquel animal cubrió el pecado de Adán y Eva. Le fallaron a Dios. Y el fallarle a Dios es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Por eso, Dios sacrificando el animal, la sangre de aquel animal pudo cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Abraham aceptó el sacrificio por la fe. Gloria sea a Dios. Y cuando aceptó aquel sacrificio, porque si Adán no acepta el sacrificio, Dios no lo perdona. ¿Cuándo es que el perdón se hace manifiesto en nosotros? Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Dios. Ahora, el hombre ya había contraído la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado se había metido en el hombre. Y desde Adán, dice la Biblia, que todos pecaron. Gloria sea a Dios. Y entonces Dios, viendo la situación del hombre, y Dios viendo que la condición del hombre era tal, que la enfermedad del pecado iba arropando al hombre, que parecía que ya no había esperanza para el hombre, entonces el mismo Dios, dice el evangelista Juan, que Dios se hizo hombre, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria sea a Dios. Cuando Dios comenzó a buscar, porque los sacrificios de animales no podían, aquellos solamente lo que podían hacer era cubrir el pecado, pero no lo podía quitar. La sangre de los machos cabríos y de los carneros no podía quitar el pecado. La sangre de aquel animal que Dios cubrió, que Dios mató, lo que pudo hacer fue cubrir el pecado de Adán y Eva. Pero Adán y Eva necesitaban un sacrificio mejor. El hombre necesitaba un sacrificio mejor, gloria sea a Dios, y la humanidad necesitaba un sacrificio mejor. Así que la sangre de los machos cabríos y de los carneros no podía quitar los pecados, solamente los podía cubrir. Y Dios buscó en el cielo, ¿quién podría quitar los pecados del mundo? ¿Quién podría? El arcángel Miguel no pudo hacerlo. No lo pudo ser Gabriel, ni ninguno de los serafines, ni de los querubines, gloria sea a Dios, ni de los 24 seres vivientes, ni de los seres angelicales que habían. Ninguno de ellos podía quitar los pecados del mundo. Entonces Dios mismo, aleluya, se hizo hombre. Amén. Y vino en la persona de Jesucristo. Y Cristo vino, nació de una virgen. Los profetas lo profetizaron. Jehová se lo había dicho a la serpiente: tú le has herido en el calcañar, pero él te aplastará a ti la cabeza. De la simiente tuya y de la simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Y eso lo sabía el diablo. Mi alma te adora, Jesucristo. Y el profeta Isaías lo profetizó 700 años antes de Dios hacerse hombre. El profeta Isaías lo profetizó y dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cerca de 700 años después apareció Jesucristo. Nació de una virgen, como profetizó Isaías y como hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Apareció Jesucristo. Nació de una virgen. Se crió como cualquier niño normal, pero ya a los 12 años discutía con los doctores de la ley de los templos. Aleluya. Y dice la Biblia que crecía y se fortalecía en sabiduría, en estatura y en poder. Y cuando llegó el momento de su mayoría, un día, pasando por las orillas del río Jordán, Juan el Bautista, aquel gran predicador, lo vio. Y cuando Juan el Bautista lo vio, lo señaló y dijo: ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él no dijo que los cubre,
que los tapa, no. Juan el Bautista dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El único que podía perdonar pecado, el único que podía quitar los pecados. Juan el Bautista lo señaló, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito y adorado sea Dios. Y al día siguiente, Jesús volvió y pasó por allí. Juan volvió y lo señaló. Y Cristo se bautizó en el ministerio de Juan el Bautista, el Hijo de Dios, el mismo Dios, bautizándose, gloria sea a Dios, a las órdenes de aquel siervo de Dios. Y Cristo comienza su ministerio, y comenzó un ministerio de poder. Por eso la gente se sorprendía y decían los doctores de la ley, los grandes y los sabios, y los escribas y fariseos, decían, pero ¿y de dónde este hombre ha sacado tanta sabiduría? ¿De dónde? Su papá no es José, el carpintero, y su madre es María. ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría este hombre? ¿De dónde la sacó? Bueno, porque no se apartaba del templo. Iba a buscar a Dios todos los días en el templo. Gloria sea a Dios. Y mire, y el que está siempre ahí buscando a Dios, y el creyente que siempre está buscando a Dios allá en la iglesia, y no se pierde ni los anuncios de la iglesia, obtiene sabiduría, y crece en sabiduría, en poder, amén, en autoridad. Bendito y adorado sea Dios. No es decir, yo solamente voy el domingo de Ramos a la iglesia. Voy a ir a buscar un ramito de palma el domingo de Ramos. Y usted lo ve que están 364 días haciendo pecado, y un día en el año se santifican. Y van y que a las sinagogas o van al templo, van a la iglesia tal. No, aquí es que no podemos apartarnos. Tengo que estar como Samuel. Ana, la madre de Samuel, fue bien sabia. Cuando nació Samuel dijo, para el templo, desde chiquito para el templo. Gloria sea a Dios. Y allí estaba en el templo Samuel. Y la Biblia dice, y el joven Samuel, el niñito Samuel, ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y Dios lo bendecía y lo prosperaba. Y Samuel fue el gran profeta. Que dice la Biblia que ninguna de sus palabras fueron echadas por tierra. ¿Por qué? Porque no se apartaba del templo. Padre y madre que me escuchen esta noche, aprende a llevar a tus hijos al templo. Aprende a tenerlos ahí en la iglesia. Apréndelo, gloria sea, a llevarlos para que empiecen a amar, amén, el templo, las cosas de Dios, y sobre todo al Dios de los cielos, amén, para que tengamos ciudadanos buenos. Gloria sea a Dios. Queremos tener una sociedad fuera de crímenes y de drogas, pero nuestros hijos, ¿dónde están? Nos santificamos nosotros, y nuestros hijos, ¿dónde están? Ana se preocupaba de su hijo. Por eso Samuel fue aquel gran profeta. Gloria sea a Dios para siempre. Jesús no se apartaba del templo. Y cuando, en cierta ocasión, que María y José lo buscaban, no lo encontraron. Fueron a la fiesta, se envolvieron ellos en la fiesta, y Jesús estaba en el templo. Mientras todo el mundo festejaba, y María festejaba, y José festejaba, Jesús estaba en el templo, allí discutiendo con los doctores de la ley. Cuando su madre lo buscó entre los parientes, no lo encontró. Y entonces allá regresaron, después de haber caminado tanto tiempo, regresaron y se fueron a la ciudad, y lo buscaron entre los parientes, y Jesús estaba entre los parientes. Y María le dijo a José, vamos a ver si está en el templo, que es un fanático del templo. Eso no se aparta del templo, vamos a ver si está allí. Y cuando llegaron allí estaba Jesús discutiendo con los doctores de la ley. ¿No te has dado de cuenta que tu padre y yo te estamos buscando hace tanto tiempo? Y no te he encontrado. Jesús le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Gloria sea a Dios. Y ahora cuando llega a su mayoría y comienza su ministerio, un ministerio de poder. No había enfermo que se quedara enfermo. Sanaba a los enfermos, los ciegos veían. Los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los muertos resucitaban. Se revolucionó el pueblo. La gente corría detrás de Jesús porque había palabra de Dios. Venían de las montañas, de arriba de las provincias, de todos lados, aparecían. Sabían que Jesús estaba allá en mar adentro, y allá se iban ellos y alquilaban barquitos y se iban detrás del Señor porque había palabra del Señor. Bendito y adorado sea Dios. El Verbo hecho carne estaba allí hablándole a las multitudes. Mi alma te adora, Jesús. Y los religiosos del pueblo estaban asustados. Temían perder sus negocios, que su ministerio se le acabasen, porque Jesús, las multitudes iban detrás de él. Y Cristo llamó 12 hombres
Y aquellos 12 hombres funcionaron con Jesús, se movieron con Jesús. Pero antes de llamar a los 12 hombres, llamó también 70 hombres y los envió de dos en dos. Y los váyanse por ir para abajo y comiencen a predicar por ir para abajo y díganle que yo vengo detrás. Y los enviaba por todas las provincias y por todas las ciudades. Y mientras 70 predicadores, misioneros se movían por todos lugares, anunciando, por ahí viene, aleluya, un gran predicador, y ha dicho que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios entre vosotros está. Venían preparándole el camino al Señor, y el Señor venía detrás con ministerio de milagros, de poder, de gracia. Bendito y adorado sea Dios. Y entonces los religiosos del pueblo conspiraron para quitarle la vida a Jesús. Y ellos decían, este hombre hay que quitarlo de en medio. Apenas 3 años y meses duró Jesús en aquel ministerio de poder y de fuego y de gracia. Este hombre hay que acabar con él. Nuestros intereses están de por medio. Hay que quitar a este hombre de en medio. Este predicador hay que acabar con él. Y conspiraban, pero estaban cumpliendo lo escrito ya, lo que Dios había hablado a través de sus siervos, de sus profetas. Mi alma te adora, Jesús. Y mientras los sacerdotes del pueblo, los fariseos y escribas y los doctores de la ley, los sabiondos del pueblo, conspiraban para matar a Jesús, Jesús se lo decía a los discípulos: será necesario que a mí me escarnezcan, me escupan, me azoten, será necesario, pero yo he venido para dar mi vida por muchos. Y Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No como vuestros padres que comieron maná en el desierto y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Y él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No dijo que era Soño Moon, ni dijo que era María, ni dijo que era Pedro, ni dijo que era el apóstol Pablo, ni dijo que era el Papa de Roma. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bendito y adorado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Y él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de la muerte a la vida. Entonces Cristo se identifica como la vida. Él dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué otro hombre ha podido decir eso? No lo ha podido decir Rutherford de los llamados testigos de Jehová. Ni lo ha podido decir Elena de White, ni lo ha podido decir Soño Moon, ni lo ha podido decir el anticristo de allá de Waco, Texas, el llamado Jesucristo de Texas. Ellos no han podido decir eso. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová. Amén. Aleluya. Pero un día Cristo le dice a los discípulos: será necesario que yo suba a Jerusalén. Allí me van a escarnecer, me van a matar. Él dijo: pero yo me voy a levantar de entre los muertos. Gloria sea Dios. Yo resucitaré. Al Señor un día le dijeron: mira, Señor, Herodes anda por ahí diciendo que tú eres Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Porque le dijeron a Herodes: mira, Herodes, tú mataste a Juan el Bautista. Pues sí, yo lo mandé a matar, le cortaron la cabeza. Pues por ahí viene un hombre haciendo unos clases de milagros. Viene un hombre por ahí más grande que Juan el Bautista. Y Herodes dijo: pues ese no es otro sino Juan el Bautista que resucitó entre los muertos. Porque Herodes tenía la creencia en la reencarnación. Él era un religioso que creía en la reencarnación. Y Herodes dijo: pues Juan el Bautista resucitó de entre los muertos. Y entonces llegaron donde el Señor y dijo: mira, Señor, Herodes te está buscando para quitarte la vida. Así como se la quitó Juan, te está buscando para quitarte la vida a ti. Porque dice que tú eres Juan el Bautista
resucitado de entre los muertos. Cristo dijo, mira, vayan y díganle a esa zorra. Aleluya. Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana yo hago milagros. Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana yo hago milagros, yo predico el evangelio. Vayan y díganle a esa zorra que si me quita, si me mata, yo me levantaré al tercer día de entre los muertos. Bendito y adorado sea Dios. Aleluya. Estaba Herodes que echaba fuego. Daba cualquier cosa por acabar con Jesús. Pero mire, si Herodes daba cualquier cosa por acabar con Jesús, más deseo de quitar a Jesús de en medio tenían los religiosos del pueblo, los llamados religiosos, los maestros, los directores, dirigentes del pueblo, querían quitar a Jesús de en medio. Gloria sea a Dios. Y la oposición mayor de Jesús fue con los llamados religiosos, que se unían para quitar a Jesús. Entonces, llegó el momento que a Jesús hubo que quitarlo. Los religiosos y Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, fue y vendió al Señor por 30 piezas de plata. Digo, ¿ustedes están buscando a Jesús? Yo se lo vendo. Yo pensé que este iba a ser el rey, que iba a quitar a Poncio Pilato y que iba a quitar al César y que él sería el rey y que él gobernaría, pero yo me he equivocado. Y yo sé los movimientos de él, y Judas Iscariote fue y lo vendió. Uno de los que anduvo con Jesús durante 3 años. Uno que hizo milagros, uno que echó fuera demonios, uno que cuando hubo que repartir el pan a los 5,000 fue uno de los que repartió pan también. Gloria sea a Dios. Uno de los que oyó al Señor hablar tantas palabras hermosas cuando el Señor se sentaba allí en el monte y le enseñaba a las multitudes. Judas Iscariote se le sentaba al ladito del Señor y escuchaba aquella palabra. Pero cuando ve que el Señor no viene a cumplir los deseos que él tenía, y que el reino de Cristo, él lo había dicho, mi reino no es de este mundo. Gloria sea a Dios. Yo he venido para ser rey, pero mi reino no es de este mundo, dijo él. Entonces, Judas fue y lo vendió. Y un día estaba Jesús orando, porque Jesús ni jugaba dominó, ni veía novelas, ni veía lucha libre. Jesús era la palabra, aleluya, la palabra y la oración. Sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, abriéndole los ojos a los ciegos, abriéndole, aleluya, los oídos a los sordos. Ese era el misterio de Jesús. Y para arriba, por el monte, y buscando donde estaba la necesidad, y supliendo donde estaba la necesidad. Bendito y adorado sea Dios. Y cuando Judas lo vendió, sabía dónde encontrarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre de oración. Bendito y adorado sea Dios. Por eso era que había milagros, por eso era que las multitudes seguían, porque Jesús era hombre de palabra y de oración. Amén. Si nosotros como creyentes queremos tener éxito, y cada pastor quiere tener éxito, tenemos que aprender a ser como fue Jesús. Si cada líder que Dios llama fuéramos como Jesús, fuéramos líderes de éxito. ¿Qué hacía Jesús? Orando, buscando a Dios, vigilias, ayunos, la palabra, todo el tiempo la palabra. Y cuando venía Satanás y le decía, mira, hazte esto, le decía, escrito está, diablito, aleluya, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y el diablo decía, cuando lo veía que tenía hambre y tenía necesidad, mira, dile hasta las piedras que se conviertan en pan, porque el diablo sabía que Cristo tenía ese poder para convertir las piedras en pan si fuera posible. Cristo le decía, no solo de pan vive el hombre, Satanás, sino, aleluya, de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Amén. Gloria sea a Dios. Judas Iscariotes sabía dónde encontrarlo. Y le dijo a los soldados y a los religiosos del pueblo, vamos, que yo solo voy a enseñar dónde está. Vamos a buscarlo. Y cuando Judas entró con aquella turba, vio a Jesús orando. Jesús había estado orando largo rato. Se había ido ya al Getsemaní a orar. Se llevó a 3 líderes, 3 discípulos, para que fueran a orar con él, y los 3 se le durmieron. Los 3. Gloria sea a Dios. Por eso era que Pedro metía siempre la pata, porque Pedro no oraba. Si Pedro hubiese sido un hombre de oración, Pedro no hubiese metido tanto la pata. Por eso en una ocasión Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro, tú que decírselo. Gloria sea a Dios. Se le durmió 3 veces y el Señor
tuvo que decir, así que fíjese, ¿cuál fue la oración del Señor en esa noche? Cuando le dijo la primera vez, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Es decir, que Cristo pasó más de una hora orando. Y cuando volvió por segunda vez, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Era porque llevaba ya más de una hora orando. Así que aquella fue una noche de vigilia y de entrega a Dios. Y la Biblia dice que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y allí, sabiendo la hora que se acercaba, le dijo al Padre, Padre, si pudiera pasar esta hora de mí, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Cuando llegó Judas con la turba, lo encontró el Señor orando. Cuando Cristo lo vio, se levantó y le dijo, amigos, con un beso vienes a entregar al Hijo del Hombre. Judas había dicho, al que yo besare, ese es. Porque Judas, cada vez que se encontraba con Jesús, el saludo era con un beso. Era la costumbre. La costumbre entre los que tenían una buena relación. Se saludaban con un beso en la frente o en la mejilla. Y Judas, que tenía una buena relación con Jesús, o Jesús con él con Jesús estaba lejos, cerquita en el cuerpo allí, pero su corazón lejos de él. Y por eso cuando Cristo lo ve acercarse y ve que le da el beso, Cristo le dice, Judas, o amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Jesús fue apresado. Inmediatamente apresan a Jesús. Comenzó aquel terrible sacrificio de Jesús. Se lo llevan ante Anás. Cuando Cristo llega ante Anás, Anás interroga a Jesús y los soldados comenzaron a pegarle al Señor y le daban de tal manera en su cuerpo y el castigo era tal que le daban al Señor que el rostro del Señor se hincha, comienza a botar sangre, sus labios se parten, porque cada vez que le hablaban a Jesús y él permanecía callado, porque dice Isaías que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y para hacerlo hablar, le rompían la boca a puñetazos, sus labios se los abrieron. Cuando Anás le pregunta a Jesús y le hace la pregunta acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina, que cuál era su doctrina, quiénes eran sus discípulos, el Señor le dijo, yo públicamente he hablado al mundo. Me he reunido donde se reúnen todos los judíos. Le he hablado en la sinagoga y en los templos. Yo nunca he hablado en oculto, dijo el Señor. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a los que yo les haya hablado. Pregúntenle a los que me han oído. Ellos sabrán decirle lo que yo les he dicho. Mi alma te adora, Jesús. Y aunque el testimonio de Jesús era verdadero, y él mismo lo había dicho, mi testimonio es verdadero. Y el que viene de arriba, dijo, es verdadero. Pero aquella turba de religiosos y de sacerdotes y de soldados no le iban a creer. Por eso él le dijo, ¿por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a los que yo les he hablado, los que me han oído. Ellos saben lo que yo les he dicho. Y dice la Biblia que cuando él terminó de decir esto, dice el apóstol Juan en el capítulo 18 de su evangelio, que cuando Jesús terminó de decir esto, uno de los soldados le dio un puño en la boca y le dijo, así le respondes al sumo sacerdote. Cristo le responde y le dice, si yo he hablado mal, dígame en dónde está el mal. Me hicieron una pregunta y yo se la contesté. Si yo he hablado mal, ¿dónde está el mal? Pero si yo he hablado bien, ¿por qué me pegan? Jesús, el que no hizo pecado, el que no maldijo a nadie, el que vino a levantar la raza caída, el que a los ciegos le dio la vista y levantó al paralítico y le llevó consuelo al que había perdido un ser querido. Gloria sea a Dios. Ahora le estaban dando de puñetazos allí ante aquel religioso llamado Anás, el sumo sacerdote. Y Cristo le dice, si yo he hablado mal, dígame en dónde está el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegan? Anás se lo lleva a Caifás. Cuando Caifás interroga a Jesús, seguía el castigo. Caifás ordena que le abofeteen, se lo llevan a Pilato. Cristo llegó ante Pilato y allí siguió el castigo. Le seguían pegando en el rostro. La Biblia dice que le cubrieron el rostro, le daban de puñetazos,
le decían: profetiza, ¿quién te está pegando? Le escupían el rostro. Pilato ve a Jesús con su rostro inflamado, hinchado, con sus labios partidos, sangrante, todos sus labios sangrantes. Pilato lo vio la multitud, lo vio la mujer de Pilato. Aleluya. Acusaron a Jesús. Los sacerdotes lo acusaron los escribas y fariseos. Cristo enmudece ante Pilato. Pilato entonces ordena que le llevaran a Jesús para él mismo castigarlo. Dice la Biblia que Pilato le azotó. Eso dicen los 3 evangelistas que hablan de los azotes de Jesús, que Pilato le azotó. Aleluya. Y luego más tarde se declara inocente. Le pega a Jesús, le rompe la espalda a latigazos, le abre la espalda a latigazos y luego dice: yo no hallo culpa en él. Jesús sangrante, sus labios sangrantes, sus ojos sangrantes, le daban de puñetazos, le abrieron los labios. Había sangre, todo su rostro está envuelto en sangre. Quizás usted se pregunte: ¿y por qué a Jesús tuvieron que hacerle eso? ¿Por qué tuvieron que romperle los labios a golpes y que hubiera tanta sangre? Fue necesario que a Jesús, el que no hizo pecado, le rompieran los labios a golpes. Fue necesario. ¿Para qué? Para que aquella sangre que salió de aquellos labios heridos y partidos puedan estar en los labios de cada creyente. ¿Cuántos tienen sangre de Cristo en los labios? Por eso es que el creyente no puede estar callado. Por eso es que el creyente, aunque a veces quisiera callarse, no puede. ¿Por qué? Porque hay una sangre ahí, una sangre en esos labios. Aleluya, una sangre que arde en esos labios. Como decía el profeta Jeremías, aleluya, mis huesos arden, mis labios arden. Gloria sea a Dios por pronunciar esa palabra. Mis amados hermanos, el que tiene sangre de Cristo en los labios, tiene que decir amén y gloria a Dios y aleluya. Y tiene que abrir su boca para alabar a Dios. Amén, gloria sea a Dios. Por eso es que hablamos de las grandezas de Dios, por eso es que hablamos de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre que salió de los labios del Señor ha podido lavar nuestros labios, y hoy le cantamos, hoy le adoramos, hoy enseñamos, hoy predicamos, porque la sangre que salió de los labios del Señor ha lavado nuestros labios. Amén. Si usted es un creyente que todavía no ha aprendido a decir amén, ni gloria a Dios, ni aleluya, ni aprende a alabar a Dios, es que le hace falta sangre de Jesús en los labios. Aleluya. Le rompieron los labios, se los abrieron, había sangre. Pilato le da 40 latigazos en la espalda. Si usted busca la historia dice que el látigo de Roma era un látigo que tenía cerca de 1 metro de largo, con 4 o 5 filos de acero que eran como navajas. Y con ese látigo le pegaban a los reos sentenciados a muerte. Yo quiero decirle que a Cristo le dieron 3 sentencias de muerte. 3. Gloria sea a Dios. Por eso fue el único que ha podido llevar 3 penas de muerte en su cuerpo. Mi alma te adora, Jesús. Algunos le meten la cámara de gas, a otros lo meten en la silla eléctrica, a otros en la horca, en la guillotina, o en la inyección letal. A Cristo le metieron 3 penas de muerte. Pilato le aplica la pena de muerte de Roma, 40 latigazos. Con aquel látigo le abrieron la espalda. Cada vez que le metían el latigazo en la espalda, sus carnes salían hacia afuera. El peso de aquellas navajas de acero que estaba sobre aquel látigo se metían en su carne, alándolas hacia afuera. La mayoría de las personas, dice la historia, que eran sentenciados a la pena del látigo, morían en los primeros 10, 15 o 20 latigazos. Cristo soporta el máximo de la ley. La ley decía que no se le podía dar más de 40 latigazos a nadie, y a Cristo le dieron el máximo de la ley. Si personas morían o se desangraban antes de los 40 latigazos, los 15 o los 20, ya no se le podía seguir pegando.
a Cristo le pegaron sin misericordia y le dan 40 latigazos, menos el de la muerte. Gloria sea a Dios. Le dieron 40 latigazos, menos uno, menos el de la muerte, porque Cristo dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo soy el que la doy y yo soy el que la vuelvo a tomar. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Amén. Oh, mi alma te adora, Jesucristo. Pero fíjese lo que Cristo sufrió por usted y por mí. Los puñetazos que le dan en el rostro. Los 40 latigazos en la espalda, que le abren su espalda a golpes. Ahora Pilato se lo entrega a la multitud. La multitud toma una caña, que era una vara de 3 metros de largo. Una vara de 3 metros. Era una forma de medida. Y la caña tenía 3 metros. Y con aquel pedazo de palo de 3 metros le pegaron al Señor en la frente. Y dice la Biblia, dice Marcos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y le abrieron la frente a golpes. Y la sangre siguió saliendo. Su frente abierta. Por eso el profeta Isaías lo vio en visión. No solamente Isaías profetizó el nacimiento de Cristo, sino profetizó la crucifixión de Cristo. Y cuando el profeta Isaías lo vio en aquella visión, dijo: no había hermosura en él, ni atractivo para ser deseado. Su rostro hinchado, sus ojos abrotados, llenos de sangre. La sangre que salía de la frente le seguía lavando sus ojos. Sus labios abiertos. Gloria sea a Dios. ¿Para qué le dieron los palos aquellos con aquella caña? ¿Para qué fue necesario que le abriera la frente a golpes? Por eso dijo Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. Aleluya. Por eso cada vez que yo leo esa historia, mis amados hermanos, que voy a estar adorando a Pedro, que voy a estar adorando a las 11,000 vírgenes, que voy a estar adorando, aleluya, a la Altagracia o a la Guadalupe, que voy a estar adorando a Guadalupe, ¿de qué? Si la Guadalupe no murió por mí, si Pedro no murió por mí, si el Papa de Roma no murió por mí, fue aquel Cristo, gloria a Dios, que dio su sangre allí en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea Dios. Aleluya. Una corona de espinas, espinas de este largo, aleluya, espinas profundas, largas, en una corona de espinas y se la clavan en la cabeza al Señor, con el dolor inmenso, con aquella agonía que sentía, aquellas espinas que se meten como clavos en la cabeza, su cabeza se llena de sangre. ¿Para qué? Fue necesario también que le metieran aquella corona de espinas en la cabeza y se la clavaran en la cabeza. Aunque él sufría el dolor, él llevaba el dolor suyo y el mío. Oh, mi alma te adora, Jesucristo. Cuando aquellas espinas entraron, salió sangre. Y Satanás, viendo todo eso, Satanás quiere acabar con el hombre. Pero mire la bendición que tiene usted y yo en esta hora. Si Cristo no pasa por aquello, nosotros fuéramos juguetes del diablo. Y con todo y eso, hay personas que son juguetes del diablo. Y aún creyentes dentro de la iglesia que son juguetes del diablo. Aleluya. Pero aprenda, visualice bien lo que Cristo hizo. Cuando Satanás viene y lo ataca, dice el profeta Isaías: la gloria de Jehová. Jehová irá delante de nosotros como escudo. ¿Cuál es el escudo de Jehová? La sangre que cubrió el rostro del Señor. Esa es aleluya, el escudo de Jehová. Cúbrase con ese escudo. Amén. Gloria sea a Dios. Pero el profeta dice: y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. ¿Cuál es la gloria de Jehová? La sangre de Cristo. Oh, mi alma te adora, Jesucristo.
cuando lleguemos al cielo vamos a ver la gloria de Jehová. Y hay gente que dice, yo quiero ver la gloria de Jehová. Pues la gloria de Jehová hay que verla a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. No es la sangre de Mahoma, no es la sangre de Confucio, no es la sangre de Juan Pablo II. Gloria sea a Dios. No es la sangre, mis amados hermanos, de ningún líder religioso. Hay que verlo a través, aleluya, del unigénito Hijo de Dios. Amén. Oh, mi alma te adora, Jesús. Con una corona de espinas, palos en la frente, puñetazos en la boca, latigazos en la espalda, le pusieron una pesada cruz para que caminara con ella. Y él, llevando su pesada cruz, subió hasta el Gólgota. Gólgota quiere decir monte de dolor. Hasta el monte del dolor subió Jesús. Cuando llegó al monte del dolor, allí lo acostaron sobre una cruz, sobre la cruz. Le tomaron sus manos, le clavaron sus manos, se las clavaron. Oiga cómo estaba el Señor, sangrante desde la cabeza, la boca, la espalda. Había tanta sangre, su cuerpo ardía en fiebre. Imagínense, con tanta pérdida de sangre, ¿cómo estaría su cuerpo? Ardiendo en fiebre. ¿Para qué? Para que la iglesia arda, ya no en fiebre, sino en el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que Dios no quiere cristianos apagados y aguados. Dios no quiere cristianos aguados ni apagados. Dios quiere cristianos llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fuego, es fuego, es fuego. Aleluya, los que van para el cielo no son cristianos idólatras, no son cristianos fornicarios ni adúlteros, no son cristianos modernos, no, son cristianos que arden en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Bendito y adorado sea Jesús. Amén. Gloria sea Dios. Cuadrados, por eso le clavaron las manos se llenaron de sangre. ¿Para qué? Para que las manos suyas y las mías estén envueltas en esa sangre. ¿Cuántos tienen sangre de Cristo en las manos? El que tiene sangre de Cristo en las manos extiende sus manos a donde está la necesidad. Se mueve, aleluya, y usa sus manos para la gloria de Dios y levanta sus manos limpias al cielo para reclamar las bendiciones de Dios. Amén. Llene sus manos con la sangre de Cristo para que sea un cristiano poderoso, para que sea un cristiano fructífero, para que sea un cristiano lleno de bendición. Envuelva sus manos en la sangre de Cristo para que todo lo que Dios ponga en sus manos prospere. Gloria sea Dios. Aleluya. El que tiene sangre de Jesús en las manos, mire, las manos siempre estarán llenas de la bendición de Dios. Y todo lo que Dios le pone ahí, Dios lo bendice. Pero el que le falta sangre de Jesús en las manos, usted ve que nunca prosperan. Son cristianos escuálidos, secos y vacíos. El que le falta sangre de Jesús en las manos se roba los diezmos y las ofrendas también. Pero el que tiene sangre de Jesús en las manos, dice, esto no es mío, esto es de Dios, déjame llevarlo para allá. Y le da a Dios 100,000 pesos y Dios le da 1,000,000. Y le da a Dios 1,000,000 y Dios le da 10 millones. ¿Por qué? Porque tiene sangre de Jesús en las manos. Mi alma te adora, Jesús. Le clavaron los pies, los dos pies se los clavaron también con un enorme clavo, 2 veces más grande que esto. Le atravesaron los 2 pies con aquel clavo que traspasó los 2 pies, se metió en la madera y allí quedó Cristo clavado sobre aquella cruz. Sus manos y sus pies. Crucificaron a 2 ladrones, pero a ninguno de ellos le hicieron o pasaron por el proceso que pasó Jesús. A Jesús le aplicaron la pena de muerte de Roma, los látigos. Ahora le estaban aplicando la pena de Israel, la crucifixión. Y cuando le dieron los palos, le estaban aplicando la pena de muerte del populacho, porque el populacho también, la gente tomaban ellos para sí mismos justicia y ellos mismos hacían justicia. Y al que decía este es digno de muerte, este es reo de muerte, lo apaleaban o lo apedreaban. Y a Cristo le dieron los palos, le dieron los látigos y los clavos en la cruz. Mi alma te adora, Jesús. Y sobre aquella cruz sangrante el Señor, todo su cuerpo desde la molleja de la cabeza hasta la punta de los pies, porque hasta la ropa le quitaron,
Dice la Biblia que le quitaron sus ropas y sobre ellas echaron suertes y lo treparon en una cruz y lo crucificaron desnudo sobre una cruz. Y el profeta Isaías vio cuando lo levantaban sobre aquella cruz. Y el profeta dice, oyó cuando dijo, fui levantado sobre un pedernal. Y todos pasaban meneándome la cabeza y contra mí lanzaban esputos, quiere decir blasfemias. Dice el más, no me avergoncé porque Dios estaba conmigo. Lo levantan sobre aquella cruz, desnudo lo crucifican, con sangre en el rostro, sus labios partidos, sus ojos envueltos en sangre, su cabeza abierta por aquellos clavos, aquellas espinas, los látigos en la espalda, los latigazos, los clavos en las manos y en los pies. Fue levantado sobre aquella cruz y todos los que pasaban se burlaban de él y le decían, sálvate si eres el Hijo de Dios. Le meneaban la cabeza, le arrancaban la barba, se burlaban de él, le escupían y él desde la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sobre aquella cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que dio a su Hijo unigénito. Cuando leemos ese texto, mis amados hermanos, tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cuál fue el sacrificio de Cristo? ¿Cuál fue el amor de Dios? Aleluya, Dios mismo estaba viendo por la que estaba pasando su Hijo. Tal era la situación que llegó el momento que Dios lo abandona. Dios se retira de él. Cuando él clama al Padre, Dios lo abandona y él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis amados hermanos, esa fue la situación que hubiese pasado usted y yo. Cristo tomó su lugar, Cristo tomó mi lugar. Por lo tanto, seamos agradecidos, gloria sea a Dios, y sirvámosles a Dios de todo corazón. Amén. Aleluya. Sus barbas, sus pelos de la barba eran arrancados, el dolor inmenso. Todos le abandonan. Los discípulos no se sabían ni dónde estaban. Pedro lo había negado. Aleluya. Unas pocas mujeres habían allí, cerca del Señor. Los hombres retirados y las mujeres cerca del Señor, llorando y viendo por la agonía que pasaba su Señor. Oh, gloria a Dios por esas mujeres. Dios bendiga esas mujeres que están siempre prestas para buscar a Dios, que mientras el hombre se pierde en sus borracheras, que prefieren mejor las cantinas, que prefieren mejor la droga, hay mujeres que usted las ve de madrugada buscando al Señor. Oh, mi alma te adora, Jesucristo. Dios bendiga a esas mujeres que salen a buscar al Señor temprano, como aquella mujer María Magdalena, que era agradecida, había sido libertada de los demonios y fue la primera en salir a buscar al Señor. Hay concilios, por ahí organizaciones que no creen en el ministerio de la mujer. Pues yo lo creo porque es bíblico. Aleluya. Y cuando los hombres no pueden ir, las mujeres salieron a buscar al Señor. Fueron las mujeres las que fueron a llevar el primer mensaje de la resurrección. No fue Pedro ni Juan, fue una María Magdalena que dijo, ha resucitado, Él no está muerto, Él ha resucitado. Bendito y adorado sea Dios. Amén. Aleluya. Mujeres valientes, mujeres que aman a Dios. Gloria sea a Dios. ¿Usted sabe lo que es mujeres con tanto trabajo? Porque déjeme decirle que si los mexicanos le dan duro a las mujeres poniéndolas a trabajar, aquellos orientales eran peores. Yo digo los mexicanos porque estoy aquí en México, ¿no? Y fuera en Guatemala decía los guatemaltecos. Yo a veces me da tristeza, me da pena ver mujeres en el campo con un muchacho guindando por aquí y otro por acá, y ellas en el campo allí trabajando y el marido echando barriga en la casa. Trabajando como burras,
Gloria sea a Dios. Y después el marido, usted lo ve que todo lo que se hace para meter sobre el licor, en vez de decirle a la mujer, vente, vámonos al centro comercial y comprarte el mejor traje y los mejores zapatos, porque tú te lo has ganado, eres la primera que te levanta y la última que te acuesta. Oh, gloria sea Dios para siempre. ¿Cuántos adoran al Señor? Oh, no, hermanos, que yo soy muy macho y el macho en la casa soy yo. Pues en el Evangelio, aleluya, los machos son los animales y Dios los creó varón y hembra. Gloria sea Dios. Y Dios no le dio la mujer al hombre para que fuera esclava, sino para que fuera ayuda idónea. Bendito y adorado sea Dios. Amén. Aprenda a amar a esa mujer, que no es ninguna esclava. Aprenda que Cristo la libertó también con esa sangre y la lavó con esa sangre. Oh, mi alma te adora, Jesucristo, que la considere, que la considere. Cristo muere en aquella cruz, su sangre fue derramada. ¿Ha visualizado usted el sacrificio de Cristo? Sangre en la boca, los ojos llenos de sangre, los oídos envueltos en sangre para no escuchar chisme. La creyente tiene que aprender a lavar los oídos para no estar escuchando chisme. Gloria sea a Dios. Se le llenaron los oídos de sangre, la cabeza de sangre, las manos llenas de sangre, para que el marido aprenda que esas manos que Dios le dio es para que la use para bien y no para mal. Que hay hombres que se creen que son Julio César Chávez y tienen a la mujer todo el tiempo con los ojos hinchados. Acuérdense que esa es carne de su carne y hueso de su hueso. La pobre mujercita trabajando todo el día y cuando llega el marido a la casa, el saludo que le da es un puñetazo en la boca, un puñetazo en los ojos, cuando esa es carne de su carne y hueso de su hueso. Usted quiere desquitar, si quiere dar, métase el puño usted, rómpase la boca usted, pero deje a esa mujer tranquila. Gloria sea a Dios, considérela. Digo, si es que tiene sangre de Cristo en las manos. Si no puede decir la mendiga ouch. Que tenga sangre de Cristo en las manos. Que considere lo que Dios le ha dado, que considere lo que tiene. Gloria sea a Dios. Sangre de Cristo en los pies. ¿Para qué? Para que caminen para la iglesia. Ustedes están yendo para la barra. Que caminen para la iglesia. Cuando hay sangre de Cristo en los pies, nos marchamos donde está el Señor. Y allí buscamos a Dios. Mi alma te adora, Jesucristo. Fue levantado sobre aquel lugar, sobre aquella cruz. Cuando allí el Padre lo abandona, Cristo se sacó aquel grito lastimoso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los pecados suyos y los míos, los pecados de toda la humanidad recaían sobre él en aquella hora. Y dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol negó su luz. Hubieron relámpagos y truenos. Gloria sea a Dios. La naturaleza se conmovió. Satanás con todos los demonios estaban pendientes a ver qué le pasaba al Hijo de Dios. Satanás, que había impedido que Cristo subiera a la cruz, allí está buscando a ver de qué manera le puede fallar a Dios. Ahora el Padre lo ha abandonado y Satanás se acerca con todos los demonios y con todos los pecados de la humanidad y se los tira encima al Señor. Aleluya. Pasaron las horas, pasó el tiempo. Los minutos parecían semanas. Hay silencio sobre aquel Gólgota. El Cristo sangrante, cubierto de sangre de la mollera, la cabeza hasta la punta de los pies, se ha sacado un grito lastimoso que ha sacudido toda la montaña. ¿Qué pasará? Ahora de pronto el Señor vuelve a hablar, mirando hacia arriba. Puede ver al Señor mirando para todos lados y lo que ve son demonios por todos lados. Satanás con todos los demonios acercando al Señor y los pecados de toda la humanidad sobre el Señor. El Señor se llena de valor, sigue buscando al Padre, como todo cristiano que quiere llegar al cielo, que busca al Padre, busca a Dios en las buenas y en las malas. Gloria sea a Dios. Que cuando vienen los problemas y las luchas, cuando más se acerca a Dios. Y estaba Jesús, pero de pronto mirando hacia arriba y recorriendo en su mente todo el plan de Dios
Desde la caída de Adán y Eva y en el transcurso de los años, ahora Jesucristo viene analizando en su mente que ardía en fiebre y que estaba ya a punto de partir de esta tierra. Ahora le dice al Padre: Padre, toda la obra de la redención ha sido consumada. Toda la obra de la redención ha sido hecha. Aleluya, todo está terminado. Todo ha sido acabado. Oh, bendito y adorado sea Dios. Y allí le dice: ya está todo listo. Satanás ha sido derrotado. He aplastado la cabeza al diablo, Padre. Todo ha sido terminado. Bendito y adorado sea Dios. Satanás no se sabía ni dónde estaba. Se fue con todos los demonios. Abandonó el Gólgota porque Cristo le estaba aplastando ya la cabeza. Gloria sea Dios para siempre. Y allí Cristo entregó, amén, su espíritu al Padre. Y cuando el ser espiritual se salió del cuerpo, aquel Jesús que estaba en aquel cuerpo ya molido, desfigurado, deshecho, se salió de allí, se fue a donde estaba Satanás. Satanás corría por todo el universo, pero allí estaba Jesús. Y cuando Cristo llega a donde estaba Satanás, le dice: Satanás, dame la llave de la muerte y dame la llave del Hades. Aleluya. Adán te las entregó cuando los venciste allí. Aleluya. En el huerto del Edén. Pero dame la llave de la muerte y dame la llave del Hades. Satanás tuvo que entregarle la llave de la muerte. Aleluya. Y del Hades a Jesús, nuestro gran campeón. Vencía a Satanás con su propia vida. Venció a Satanás con su propia vida. Y nosotros somos más que vencedores por aquel santo que nos amó. Amén. Y si Cristo lo derrotó, no tenga miedo usted, que ya Él está derrotado. Equípese usted con la armadura de Dios y vencerá. No importa lo poderoso que pueda ser el diablo, con nosotros hay uno más grande que el que está en el mundo. Le abrieron a Cristo el costado después de haber muerto. Su corazón se lo partieron en dos. Su costado fue abierto. Salió sangre y agua de su cuerpo. Y así culminó Cristo aquel sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo. Toda su sangre que estaba en aquel cuerpo salió. ¿Para qué? Para que usted y yo, como creyentes, nos envolvamos en esa sangre. Si Satanás viene a atacarte de frente, ve a Dios como escudo delante de ti. Viene a atacarte de espalda, la gloria de Jehová sobre tu espalda. Viene a atacarte de arriba hacia abajo, la sangre de Cristo en tu cabeza. Quiere usar tus manos, la sangre de Cristo en tus manos. Quiere usar tus pies, la sangre de Cristo en tus pies. Y quiere entrar en tu corazón, porque de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, las hechicerías del corazón del hombre. Aleluya, la sangre que salió del corazón de Jesús haya podido lavar nuestro corazón y hoy seamos más que vencedores. Aleluya, por aquel que nos amó. Amén. Y hoy podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo aquel que ha sido lavado con esa sangre, solamente los que han sido lavados con la sangre de Jesús entrarán al reino de los cielos. Podrás tener religión, podrás adorar a todos los santos que puedan haber, pero nada te servirá si no tiene la sangre de Jesús en tu vida. Cristo murió. El sacrificio de Cristo fue de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Lo sacrificó. Derramó su última gota de sangre para que tú y yo podamos obtener la vida eterna.
Mi alma te adora, Jesús. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Cristo quiere brillar en tu vida. Cristo quiere que esa hambre espiritual que tú tienes ser saciada en esta noche. Él dijo, yo soy el agua de vida. El que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Y ese Cristo que murió en la cruz del Calvario está aquí en esta noche para salvar a los amigos que están aquí perdidos y que no le sirven al Señor. Hace varios años el evangelista Carlos Finney llevaba una campaña en la ciudad de San Luis, Missouri, y aquella noche el evangelista Finney hablaba sobre el poder de la sangre de Jesús, de esa misma sangre que hablamos en esta noche, que no es la sangre de machos cabríos, que no es la sangre de carneros, sino la sangre perfecta del Hijo de Dios. Y Carlos Finney hablaba de esa sangre y hablaba del sacrificio de Cristo. Cuando terminó de predicar, terminaba el servicio en la noche, un hombre se le acercó y llamó al reverendo Finney aparte y le dijo, reverendo Finney, yo le he oído a usted hablar en esta noche sobre el poder del sacrificio de Cristo y sobre aquella sangre. Yo quiero hablar con usted a solas. Algunos hermanos que estaban con el hermano Finney lo llamaron aparte al hermano Finney y le dijeron, reverendo Finney, tenga cuidado con este hombre, porque este hombre es un asesino. Su rostro, el rostro de aquel hombre infundía miedo. El reverendo Finney le dijo, oren por mí, pero yo necesito acompañar a este hombre. Y aquella noche el reverendo Finney acompañó a aquel hombre hasta una montaña. Cuando iban entrando a la montaña, llegaron a una cueva. Cuando iban entrando a la cueva, el reverendo Finney se dio de cuenta en el lugar donde estaba entrando. Habían armas de fuego de todo calibre en las paredes de la cueva. Y al entrar adentro, aquel hombre sacó unos fósforos y prendió un farol. Y de allí sacó un revólver y le dijo, reverendo Finney, yo le he oído a usted hablar sobre la sangre de Cristo. Y le dijo, con este revólver yo he matado a 4 personas por encomendaciones mafiosas. Y he asesinado a otros más. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar un asesino como yo? Y Finney le dijo, si usted se arrepiente de todos sus pecados, la sangre de Cristo le limpiará de todo pecado. Aquel hombre le dijo, reverendo Finney, eso no termina ahí. Le dijo, esta cueva es una cueva de ladrones. Aquí se juega toda clase de vicios. Le dijo, esta mañana le quité los últimos $10 a un hombre que iba a comprar alimento para sus hijos. Y jugamos toda clase de juegos. Y aquí asaltamos. Y nos venimos a repartir el botín aquí en esta cueva. ¿Cree usted que Dios me pueda perdonar? El reverendo Finney le dijo, si sus pecados fueran rojos como la grama, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. No importa lo negro que sea su pecado, la sangre de Cristo le limpiará de todo pecado. Aquel hombre le dijo, mire, reverendo Finney, tengo la mejor esposa del mundo, pero mi esposa lo único que conoce de mí es mi puño pesado y la punta de mis zapatos. Desde que me casé con ella nunca le he dado amor. Tengo una hija de 11 años que cada vez que me ve siente morirse de miedo. Nunca le he abrazado en mis manos. Y cada vez que llego a la casa comienza ella a llorar y se mete en el cuarto temerosa. Me tiene miedo. ¿Cree usted que un hombre malvado como he sido mal padre y mal esposo, asesino y ladrón, Dios me pueda perdonar? El reverendo Finney se sacudió y le dijo, mire, Señor, déjeme decirle que si usted se arrepiente, la sangre de Cristo le limpiará de todo pecado y vendrá a ser un alma nueva. Aquel hombre le dijo, reverendo Finney, muchas gracias. Le dio la dirección donde él vivía, pero algún día que usted me visite. Aquel hombre se quedó en aquella cueva solo. Allí comenzó a sacar cuentas de todo lo que había robado. Y vio que solo podía pagar 80 centavos de cada dólar de lo que había robado. Pero comenzó a arreglar sus cuentas.
rompió los barriles de licor, se deshizo de las armas de fuego y ya en la mañana, bien de madrugada, se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, su esposa le preparaba el desayuno. Ya como a las 7 de la mañana, su esposa llamó a su hija para que le dijera a su papá que viniera a desayunar. El desayuno estaba listo. La niña, cada vez que iba a hablar con su papá, sentía miedo porque el padre siempre era respondón, le respondía mal. Y entonces la niña le llamó de lejito y le dijo: papito, mamita dice que el desayuno está listo. El padre le contesta y le dice: no, querida, papito no quiere desayuno en el día de hoy. La niña salió volando a la cocina. Le dijo: mamita, papito me ha dicho querida. La madre le dice: no puede ser, él nunca te ha dicho querida. Volvió de nuevo y le dijo: ve allá y dile que venga. Y volvió la niña: papito, mamita dice que vengas al desayuno. Y ella oyó cuando el padre le dice: no, querida, papito no quiere desayunar en el día de hoy. Y volvió la niña a la cocina corriendo y dijo: mamita, papito me dijo querida otra vez. Y no me lo dijo como me lo dice siempre. La madre dijo: no puede ser, vuelve otra vez. Volvió la niña y ahora más confiada abrió la puerta. Allí estaba el padre sentado en la cama, con su cabeza sobre las manos. Y la niña vio que su padre lloraba. La niña se acercó y cuando el padre vio que la niña se acercaba, levantó la vista y le dijo: ven, querido, no sabe cuánto te amo. La niña no podía hablar. Era la primera vez que su padre la abrazaba, la acariciaba. Su padre lloraba, le pedía perdón. Y la niña le pregunta: papá, dime si no hablo, querida, no sabe cuánto te amo en el día de hoy. La madre de la niña, al ver que su hija no regresa, va a investigar qué pasa con su hija. Cuando llega al cuarto, la puerta estaba entreabierta y vio que su esposo tenía en sus brazos a su niña, que la abrazaba, que lloraba con ella. Cuando él levanta la vista, ve a su esposo, que llama también. Dice: ven, querida, ya no eres la esposa de un criminal, ya no eres la esposa de un ladrón, eres la esposa de un hombre nuevo. Allí se abrazaron los tres lloraron, los tres se unieron en aquel lloro y allí los tres le daban gracias a Dios. Aleluya. Aquel hombre, Valentín Brett, aquel asesino, aquel ladrón, aquella mañana fue lavado con la sangre de Jesucristo. Y aquel hombre vino a ser uno de los grandes predicadores que sacudió a los Estados Unidos y a Europa y trajo uno de los avivamientos más grandes al mundo entero en un ministerio de fuego y de poder. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, ese es el Cristo que predicamos en esta noche. Un Cristo que perdona, que no importa el pecado que hayas cometido, que no importa la falta que hayas cometido, que no importa, aleluya, lo que hayas hecho en esta noche. Si vienes a Él, la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y en esta noche vendrás a ser un alma nueva para la gloria de Dios.